Buenos días, profesor. En esta ocasión, mis compañeros y yo vamos a presentar el trabajo de investigación realizado. Quienes lo componemos somos Salazar Puesca, Jimena Luciana, Ayala Guardia, Nicolás Jefferson, Barzora Aldaz, Milton Joel, Carrasco Guamán Gloria y mi persona, Gutiérrez Rosel Michael. La situación investigada fue las estrategias para la mejora continua de la calidad de los trabajos de investigación de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal, orientadas a fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes. Como apertura introductorio, empezaré hablando acerca de la Ley Universitaria 30220 del año 2014, que creó la SUNEDU como un organismo encargado del licenciamiento y la supervisión de la calidad del servicio educativo universitario, y convirtió la investigación en una función esencial y obligatoria para todas las universidades, en la que deben participar docentes, estudiantes y egresados, ¿no? Y a partir de esta norma, el trabajo de investigación se volvió un requisito para el grado de bachiller y la tesis para el título profesional. Para un estudiante, en caso de nuestra carrera de contabilidad y finanzas, la tesis no es tan solo un mero trámite, sino es el espacio donde se van a consolidar el pensamiento analítico, la mejora rigurosa de las fuentes y la sustentación de las decisiones con evidencia, ¿no? Sin embargo, la evidencia nacional muestra una problemática persistente, ¿no? Perdano y Morales son unos investigadores en el cual analizaron en el 2022 120 tesis de pregrado y posgrado a nivel nacional, presentadas en el año 2018 y 2019 aproximadamente, y hallaron errores graves, ¿no? En la forma del 100% de todos los trabajos, principalmente el uso de sistemas de referencia, errores de fondo en más del 80% de los casos, sobre todo en la redacción de resultados y discusión, y desacuerdos entre el asesor y el jurado en el 95% de estos trabajos revisados. Frente a este panorama, el objetivo general de esta monografía es proporcionar unas estrategias de manera continua de la calidad del trabajo de investigación en nuestra facultad, para poder de esa manera poder fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes durante su formación profesional. Un siguiente diagnóstico acerca de la situación actual de la Universidad Villarreal es el proceso de tesis que se realiza en esta casa de estudios, el cual está regulada centralmente por el rectorado y el consejo universitario. Y en cada facultad lo ejecuta a través de su oficina de grados y títulos, como una referencia de circuito institucional. La Facultad de Ciencias Financieras y Contables va a hacer este trámite, ¿no? La presentación del plan de tesis, la designación de los revisores con grado de magíster o doctor, designación del asesor, elaboración del informe final, verificación antiplagio y turnitin, con dos oportunidades en este caso, y revisión del formato APA y comisión revisora, y finalmente la sustentación entre el jurado. El plazo máximo para presentar el trabajo es de un año o desde la designación del asesor, o puede ser prorrogable inclusive por un año adicional más si fuera necesario. Respecto a las líneas de investigación, en el 2026 la Universidad Villarreal actualizó las líneas en las áreas de ciencias de las empresas, elevándolas de 8 a 9 mediante la resolución de la misma universidad. Las dos líneas más vinculadas a nuestra carrera son finanzas, gestión, inclusión financiera y globalización, y en contabilidad general, la gestión y medición de los intangibles. Es importante mencionar que también que la propia resolución reconoce debilidades en estas líneas de investigación. Solo una de las tres facultades del área cuenta con una red de cooperación científica activa, como son las facultades de ingeniería, lo que muestra un margen de mejora documentando por la propia universidad.
Eh, Ahondando también sobre la problemática, sobre los cuellos de botella, la literatura científica peruana va a coincidir en tres focos, que primero es la la deficiencia de formulación del problema, con frecuente falta de correspondencia entre objetivos, hipótesis y diseño metodológico. Y como segundo, el acompañamiento insuficiente del asesor. Respecto a este tema, un investigador revela en un estudio con algunos egresados de la PUC, ha identificado como principal tensión a los asesores sin tiempo disponible o sin dominio de la metodología que se está investigando. Y otro investigador llamado Tixe y algunos colaboradores encontraron también que un asesor con producción científica reciente va a triplicar la probabilidad de que el tesista culmine con éxito su proyecto. Y como tercero, la indecisión metodológica temprana. Eh, Respecto a este aspecto, fue investigado por Perdano y Morales, en las cuales se hallaron que buena parte de los estudiantes no sabía justificar su diseño de investigación, porque la elección correspondía a la indicación del asesor y no del criterio propio del tesista, ¿no? O el propio estudiante. Entonces, en cierre, en resumen, le indicó que la ley 3220 convirtió la investigación en función obligatoria de todas las universidades, pero la evidencia, como el estudio de Perdán y Morales, muestra fallas persistentes de forma y fondo en las tesis peruanas. El diagnóstico de la Universidad Nacional Federico Villarreal confirma tres cuellos de botellas, que es los problemas mal formulados, asesorías insuficientes e indecisión metodológica temprana. Continuando con esta exposición de la investigación, doy pase a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición de la 1.2 del marco teórico, en esta parte se define la investigación científica. Hernández Champier lo define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, organizado en fases, que es el planeamiento del problema, la revisión de la literatura, formulación de objetivos o hipótesis, diseño, recolección y análisis de datos. Y también está la continuación de resultados. De esta definición derivamos tres atributos, pues que sirven para un trabajo de investigación. El primero es la coherencia entre sus componentes, que el problema, los objetivos, la hipótesis y el diseño metodológico estén pues casi entre sí. El segundo es el rigor metodológico, que es que el método elegido esté bien justificado y aplicado. El tercero es el aporte real, que va más allá del cumplimiento formal del requisito de la titulación. En la segunda base teórica viene de la gestión de la calidad, que va aplicada al proceso de tesis. La segunda base teórica viene de la gestión de la calidad, aplicada aquí al proceso de tesis, que son tres autores que sostienen esta idea. El primero es William Edward Deming, que es el impulsor del control estadístico de calidad, el autor del ciclo que lleva su nombre. El segundo es Joseph Durand, que plantea que la gestión de calidad se articula en tres procesos: planificación, control y mejora, lo que se conoce como la trilogía de Durand. Y por último está Masaki Imai con la filosofía Kaizen, que entiende que la mejora continua como una práctica cotidiana de cambios incrementales y no como un evento puntual. De estos aportes se deriva el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. En la base de planificar se establecen los objetivos y la estrategia. En hacer se ejecutan las acciones. En verificar se evalúan los resultados frente a lo esperado. Y en actuar se estandarizan las mejoras confirmadas. O se reinicia el ciclo si algo no funcionó bien. Y trasladado todo esto al proceso de tesis, pues para planificar equivaldría a la formulación del proyecto. Hacer sería el desarrollo del trabajo. Verificar sería la revisión del asesor, los revisores y de Trinity. Y actuar sería la incorporación de las observaciones antes de la sustentación. En la universidad ya opera, pues sin embargo así, puntos de verificación intermedios dentro de esta misma lógica, que son los dos intentos de Trinity y la revisión de los dos docentes antes de la asignación del asesor.
Por último, el Código Nacional de Integridad Científica, aprobada por la CONCITEC, define la integridad científica como la adhesión de valores y prácticas profesionales que garantizan la objetividad, la claridad y la reproducibilidad del trabajo, o de un trabajo, y que lo protegen frente a la fabricación de datos, la falsificación de resultados y el plagio. Para un tesista de pregrado, esto se traduce como en dos exigencias mínimas, que es citar correctamente cada fuente utilizada y declarar con transparencia el alcance real de su propio aporte frente al de terceros, incluida cualquier herramienta de inteligencia artificial empleada como apoyo. También está incorporar pues esta dimensión ética desde el marco teórico y no solamente como una regla de forma final de procesos. Es coherente con el enfoque de mejora continua, ya que previene las faltas antes de que ocurran más, pues, ¿no? Y pues es más eficiente que sancionarla después. Ahora le paso a mi compañero para que siga en la posición. Bueno, continuando con nuestra exposición, abordaremos el capítulo 2 enfocado en las estrategias propuestas. En esta primera parte nos centraremos en las estrategias académicas y metodológicas, diseñadas para dar solución directa a los principales problemas detectados en nuestro diagnóstico inicial. La primera medida consiste en fortalecer los cursos de metodología y los talleres de tesis con un enfoque estrictamente práctico, como señalaban Perdomo y Morales en el año 2022, los errores más frecuentes en la tesis peruana se concentran en tres nudos críticos: la falta de correspondencia entre los objetivos y las hipótesis, la clasificación metodológica imprecisa y los errores recurrentes en el sistema de citación. Por ello, proponemos que las sesiones no se queden en la teoría general, sino que trabajen directamente con casos y trabajos reales del área contable y financiera. Eh, Como segundo punto, dentro de este bloque, plantearemos la necesidad de implementar talleres de decisión metodológica temprana, previos al inicio formal de un plan de tesis. Esto es fundamental, ya que con la evidencia demostramos que muchos estudiantes eligen su enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, simplemente por indicación del asesor y no por un criterio propio bien fundamentado. Esto genera que, a mitad del camino, el tesista se equivoque de ruta y debe reiniciar su proyecto, lo cual choca frontalmente con la exigencia institucional de la UNFB de presentar el trabajo en un plazo máximo de un año. Como segundo punto, tenemos las estrategias tecnológicas. Hoy en día la tecnología no es un lujo en la investigación, sino un soporte operativo indispensable que debe integrarse desde las aulas. Gestores bibliográficos y base de datos. En primer lugar, proponemos capacitar formalmente en el uso de gestores bibliográficos como Mendeley o Zetero desde los primeros ciclos de metodología. Los estudios demuestran brechas importantes. Por ejemplo, en la vecina Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solo un tercio de la comunidad universitaria utilizaba gestores bibliográficos de forma regular. Institucionalizar esto en nuestra facultad evitará los errores masivos en referencias que afectan a tantos informes de investigación. Como paso 6 tenemos el enfoque pedagógico de Turnitin. En segundo lugar, debemos afianzar el acceso a bases de datos científicas y darle un enfoque verdaderamente pedagógico a la herramienta Turnitin, la cual ya formó parte del circuito de titulación de nuestra universidad. Proponemos que el reporte de similitud se revise junto al estudiante como un espacio formativo previo a a la entrega final y no que se utilice únicamente como un filtro punitivo de aprobación o rechazo. Eh, Cierre del bloque con el tema de inteligencia artificial. Finalmente, un aspecto clave que no podemos ignorar: la regulación y el uso ético de la inteligencia artificial generativa, o propiamente dicho IA. Los datos recientes del entorno universitario peruano revelan una realidad innegable. El 95% de los estudiantes ya utilizan la inteligencia artificial, pero la gran mayoría siente que no cuenta con una formación sólida ni ética para aplicarla adecuadamente a su desempeño profesional. Para cerrar este vacío, planteamos que nuestra facultad establezca lineamientos claros por escrito, definir qué usos son aceptables como apoyo, como la organización de ideas o la mejora de redacción, y y cuáles no lo son, como la sustitución del análisis crítico o de las decisiones metodológicas. De este modo, integramos la tecnología con rigor, ética
y calidad académica. Capítulo 3. La toma de decisiones y propuestas para la facultad. En el punto 3.1 tenemos la toma de decisiones durante la elaboración de la tesis, que como sabemos, elaborar una tesis obliga al estudiante a tomar en secuencia un conjunto de decisiones que condicionan todo el trabajo posterior, como la elección del tema, la delimitación del problema y la selección de la metodología. Es así que Hernández Sampieri y colaboradores describen estas decisiones como parte de la cadena de fases, donde cada elección restringe las opciones disponibles en la fase siguiente. Porque elegir mal el tema o dejar el problema pobremente delimitado no es un error aislado, se arrastra hasta la redacción de resultados y discusión, que es justamente donde Perdomo y Morales hallaron más errores de fondo en las tesis peruanas. Esta cadena de decisiones, además, no ocurre en un vacío emocional. Suárez Perdomo y colaboradores, al adaptar un cuestionario sobre toma de decisiones para estudiantes universitarios, distinguen dos tipos de patrones frente a la decisión difícil. Por un lado, un patrón adaptativo, la vigilancia, que consiste en buscar información de forma sistemática y cuidadosa antes de decidir por otro lado, patrones desadaptativos como la evitación y la postergación de la tarea, que están asociados a un mayor estrés e insatisfacción. Un tesista que no delimita bien su problema porque, en palabras del instrumento, deja que otra persona mejor informada elija por él, está reproduciendo en pequeña escala el mismo hallazgo de Perdomo y Morales. Buena parte de los estudiantes no sabía justificar su propio diseño de investigación y en varios casos la elección metodológica respondía a la indicación del asesor y no a un criterio propio. La decisión metodológica, entonces, no es solo un problema técnico, es también un patrón de afrontamiento y como tal se puede intervenir. Aquí es donde un marco estructurado como el ciclo PHDA, combinado con las estrategias del capítulo anterior, puede reducir tanto la indecisión como la ansiedad del tesista. Los talleres de decisión metodológica temprana y la prerevisión metodológica que acabamos de presentar funcionan. En términos de Suárez Perdomo y como un andamiaje externo que empuja al estudiante hacia el padrón de vigilancia, es decir, a tomar precauciones, considerar alternativas y aclarar objetivos antes de elegir, en lugar de dejarlo librado a la evitación o a la postergación. Al introducir puntos de verificación tempranos en la fase de planificar y verificar, en vez de concretar toda la revisión en la sustentación final, la facultad no solo mejora la calidad técnica del trabajo, sino reduce también la ventana de tiempo en la que el estudiante puede posponer una decisión difícil, que es precisamente el mecanismo que la literatura asocia con mayor estrés académico. Bueno, continuando con la exposición, en esa parte yo les voy a explicar la propuesta de mejora para el proceso de tesis en nuestra facultad. Partimos de un problema claro, que es que muchos estudiantes tienen dificultad al momento de realizar su tesis, especialmente al formular el problema, también al decidir qué metodologías aplicarán y la toma de decisiones durante este proceso. Frente a esto, se plantea una propuesta basada en una mejora continua. La propuesta está compuesta por tres componentes principales. El primero de ellos es implementar un programa permanente de capacitación e investigación. A diferencia de un curso de metodología que solo dura un ciclo, ese programa acompañaría al estudiante desde que ingresa a la facultad hasta el momento en que va a sustentar su tesis. Esto permite reforzar constantemente los errores comunes como la relación entre los objetivos de hipótesis, la clasificación de metodologías y el uso adecuado de citas, en lugar de concretar todo en un solo curso final. El segundo punto sería que se creara un banco de proyectos o problemas de investigación para que los estudiantes puedan acceder. Esto ayudaría a resolver uno de los mayores problemas que se da al inicio, ya que muchos no sabemos qué temas elegir y que aparte estos temas deben de alinearse con las líneas de investigación. Para este año se tiene dos líneas, que son las de finanzas y la contabilidad, pero en intangibles. Esos temas estarían alineados, como bien dije, a las líneas de investigación de la facultad y serían propuestas por los docentes, aunque el alumno también podría plantear uno propio.
De esta manera se reduce la indecisión al final y se facilita el inicio del proceso de su tesis. Y como tercer componente se tiene que combinar el uso de indicadores de calidad con la formación de comunidades de práctica. Por un lado, los indicadores permitirían medir aspectos como el número de tesis sustentadas, el porcentaje de titulados y el avance en los proyectos, lo que ayudaría a identificar en qué etapa se presentan más retrasos o abandonos. Por otro lado, las comunidades de práctica serían espacios donde los tesistas y los asesores compartan experiencias, dificultades y las soluciones, fomentando el aprendizaje entre pares y reduciendo el aislamiento del estudiante. Nosotros como grupo hemos llegado a las siguientes conclusiones, que sería a partir de la propuesta se incluye el ciclo EHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Puede aplicarse al proceso de tesis sin necesidad de modificar la normativa actual, ya que se adapta a las etapas que la universidad ya utiliza. Asimismo, las estrategias planteadas atacan directamente los principales problemas destacados, como es la deficiente formulación del problema, el acompañamiento insuficiente del asesor y la indecisión metodológica que el estudiante puede elegir. También se concluye que la toma de decisiones mejora cuando se reduce la incertidumbre, es decir, que cuando el estudiante cuenta con una guía más clara, deja de postergar y puede avanzar más rápido con su tesis. Y finalmente, una orientación más estructurada del proceso, como el banco de temas, las capacitaciones continuas y el seguimiento con indicadores. Permite que el estudiante no enfrente la tesis solo, sino que vaya acompañado de la institución y de su asesor, lo que contribuye a mejorar tanto la calidad de los trabajos de investigación como en su formación profesional. Para hacer el trabajo voy a presentarles las recomendaciones organizadas en 3 grupos, que va a ser para estudiantes, para docentes y asesores y autoridades de la facultad. Dirigidas a los estudiantes sería definir desde el inicio el enfoque metodológico del proyecto y sustentarlo con criterio propio, en lugar de delegar esta decisión completamente al asesor. También está el participar activamente en los talleres y capacitaciones que ofrece la facultad, sobre todo en las etapas tempranas del proceso de tesis. Más que nada porque corregir el rumbo de un proyecto al inicio es mucho más sencillo o cuesta mucho menos que hacerlo cuando ya está avanzado, pues. También sería incorporar el uso de gestores bibliográficos como el de la de Mendeleev o de Sotero y de bases de datos científicas desde el primer curso de metodología y no únicamente al momento de redactar el informe final. También sería solicitar al sector una revisión previa con Turnitin antes de la entrega formal, más que nada para poder utilizar o si no utilizar por cuenta propia un verificador de similitud alternativo como Identicat o Plagiarismic Search, pues, que de manera que las observaciones lleguen ya resueltas a las instancias de la evaluación. Y también sería mantener una comunicación periódica y ordenada con el asesor mediante la entrega de avances parciales o en lugar de concentrar todo el trabajo en etapas de finales del proceso. Dirigidas a los docentes y asesores, sería mantener un acompañamiento constante durante el tiempo de proceso de investigación y no solo en las etapas formales de la revisión, pues más que nada porque aplicar de manera consciente los mismos criterios de evaluación entre asesores y revisiones y jurado también sería parte de una recomendación para ellos. Y también orientar explícitamente al tesista sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Y por último serían las recomendaciones dirigidas a las autoridades de la facultad, que sería publicar de manera accesible el reglamento de grados y títulos, el flujograma de procesos y los plazos específicos de la facultad, que actualmente no están disponibles de forma clara para los estudiantes. Y sostener en el tiempo con una frecuencia definida programas de capacitación de investigación dirigidos a los estudiantes. Bueno, por eso es todo con nuestra exposición. Muchas gracias.